Pero por lo pronto, por tercer año consecutivo, vamos a abrir el año, vamos a abrir el programa de webinars con un tema que es fundamental, que son el tema jurídico, ¿no? Y bueno, por tercer año consecutivo a Gustavo le toca inaugurar este programa de webinars. Ya él tiene asegurado o apartado el primer webinar de cada año, ¿no? Y es un expositor recurrente, lo cual le agradecemos a Gustavo, nuestro asesor jurídico, que le hemos sacado jugo. Y el día de hoy, pues nos va a hacer el favor, Gustavo, repito, de platicarnos acerca de la actualización de estos temas jurídicos, ¿no? ¿Cuál es el nuevo salario mínimo en el campo? El decreto que ya está por ahí, que habla sobre los beneficios fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues otra vez, ¿no? Desafortunadamente, el tema del COVID-19, cómo lo vamos a manejar este año, ¿no? Ojalá nosotros, yo creo que todos pensábamos que para estas alturas iba a haberse mitigado este asunto, pero no nomás no se hizo, sino que te agarró aviada, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Gustavo, que nos hable al respecto. Les doy de nuevo la bienvenida, les mando un fuerte abrazo, y vamos a estar, si Dios quiere, muy en contacto a lo largo de todo este año. Gustavo, pues Gustavo ya no necesita presentación, ¿no? Ya es ya lo conocen todos ustedes, así que los micrófonos son tuyos, Gustavo, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Feliz año, primero que nada, y esperando que este año les traiga bendiciones y salud, primero que nada, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy de un tema, pues empezamos con varios temas jurídicos, ¿no? En específico, como ya lo comentaba el ingeniero Alfredo Díaz, el tema del salario mínimo, ¿no? El nuevo salario mínimo del campo, ¿no? Se van a tratar en específico esos 4 temas que son los más relevantes a la fecha: el nuevo salario mínimo del campo, nuevo decreto de beneficios fiscales para patrones del Seguro Social, el COVID-19 como riesgo de trabajo ante el IMSS, porque hubo ahí una publicación que generó algo de ruido entre los patrones, y el famoso teletrabajo o home office y su implementación. Ya se reformó la Ley Federal del Trabajo y permitió que existiera pues este teletrabajo bajo ciertas regulaciones que ahorita vamos a ver brevemente, ¿no? Si hay preguntas, como siempre se ha hecho, bueno, al final de la plática, pues las respondemos con todo gusto, ¿no? Vamos a comenzar. El nuevo salario mínimo del campo. Efectivamente, el 23 de diciembre se publicó en el periódico, en el Diario Oficial de la Federación, el desplegado donde la CONASAMI, la famosa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, pues establecía cuál era el salario mínimo profesional, porque ya el jornalero agrícola lo consideró dentro de esos salarios. Y había muchas especulaciones de cuánto iba a rondar este salario mínimo. Algunos decían que era entre 150 hasta más de 200 pesos, ¿no? El propio salario mínimo. Este se fijó en dos zonas, o hizo una diferenciación la propia CONASAMI, la comisión, en donde dijo: la zona libre de frontera norte es 213.39 pesos diarios, y para el resto del país sería 160.19 pesos diarios, ¿no? Entonces, bueno, esos son los salarios con los que empezamos este enero del 2021, ¿no? Aquí les pongo la resolución que hizo el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Básicamente, y es importante señalar que el aumento, la propia comisión señala un aumento del 30% del salario mínimo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el factor de aumento real por fijación fue del 6%. Y el famoso MIR, este monto independiente de recuperación, creado hace unos años atrás, pues fue el que aumentó el monto del salario mínimo del jornalero agrícola para llegar hasta los 160.19 pesos, ¿no?
Muy importante, y aquí se lo subrayo, el MIR no debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral, porque siempre existe la duda de si el patrón del campo debe aumentar de acuerdo al porcentaje que se ha venido aumentando el salario mínimo, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar un poquito de eso. Otra de las dudas que surgieron es ¿a quién le aplica este salario o qué se define por jornalero agrícola, ¿no? Y el propio acuerdo de la CONASAMI pues lo señala, ¿no? Y es muy expreso, ¿no? Dice, es la persona contratada y remunerada para lograr en explotaciones agrícolas en las actividades manuales que requiere la producción, que van desde la preparación de la tierra, la siembra, la recolección y la cosecha de cultivos. Y también algo muy importante, hasta la preparación de los productos para su primera enajenación, entre otras actividades afines o relacionadas, ¿no? Entonces existía la duda si al personal del empaque también se le tenía que pagar pues este salario mínimo o estaba incluido en esta definición. La respuesta es sí. Esto también aplica para el personal que labora en el empaque de acuerdo a la definición que da la propia Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿no? Aquí les pongo una tabla en donde viene básicamente el trabajo, que es el jornalero agrícola, el salario de la zona libre de la frontera norte, para que lo tengan muy claro, 213.39 en caso de que sus producciones agrícolas se encuentren en alguno de los municipios fronterizos, y el salario para el resto del país de 160.19 pesos, ¿no? Y es de especial interés observar también incrementos en otros salarios mínimos del campo, porque no solamente se aumenta el salario del jornalero agrícola, sino también hay otras tres fuentes de empleo que también se aumentan. Y si no se lleva a cabo este aumento, bueno, pues la autoridad, Dirección del Trabajo del Estado que corresponda, pues sí les pudiera fincar alguna responsabilidad o alguna multa por estar por debajo de lo que marca el salario mínimo. En caso del chofer de camión de carga en general, pues marca 166.82 o 213.39 si es zona libre de la frontera. Chofer de camioneta de carga en general, 162.09, y operador de maquinaria agrícola, ¿no? De 164.27. Ojo con esto para que no se les vaya a pasar el aumento y quedar por abajo de lo que marca el propio salario mínimo. ¿Cuáles son los puntos a considerar en la aplicación del nuevo salario mínimo para el jornalero agrícola? Son pocos. La verdad es que al existir ya una obligación legal de aumentar el propio salario que percibe el jornalero agrícola, pues ustedes tienen que tener mucho cuidado en sus contratos de trabajo, bueno, pues tenerlos acorde a lo que marca el propio salario mínimo. Y a la pregunta de si es obligatorio para el patrón del campo dar este aumento del 6% que lo fija el propio acuerdo de la CONASAMI, la respuesta es que no, esto es meramente voluntario, ¿no? Si ustedes quieren aumentarlo, adelante, pero la obligación por parte del patrón de aumentar los salarios mínimos es cuando él cuando paga por abajo de este salario, sí lo tendría que homologar a los 160.19 pesos, ¿no? Aquí les señalo también que es muy importante establecer en los contratos laborales firmados a partir del 1 de enero del presente año un salario igual o superior a los 160.19 pesos o 213 para las agrícolas que se ubican en la frontera norte. En el tema de los salarios es muy importante cumplir con lo que marca la propia Ley Federal del Trabajo, derivado de que el salario pues es un punto crítico tanto en las revisiones externas que todos ustedes están sometidos, y también la Secretaría del Trabajo Federal sin duda va a comenzar revisiones en condiciones generales de trabajo, y dentro de esta pues va a ser revisar los contratos de trabajo y cómo se han venido pagando, ¿no? También es muy importante los contratos que ya estaban firmados. Hay dos opciones. Una, pueden ustedes generar un nuevo contrato con el nuevo salario mínimo o hacer un adendum al propio contrato de trabajo que ya venían realizando. Sin embargo, al tener una plantilla laboral pues bastante extensa, suena complicado esta situación. Ustedes no incurren en ninguna falla al tener un contrato de trabajo celebrado el 2020 con un salario inferior a lo que marca actualmente el salario mínimo, siempre y cuando pues en el seguro social y en sus nóminas pues se pague lo que es el salario mínimo de 160.19 pesos, ¿no? Sin embargo, si ustedes quieren cumplir, bueno, pueden hacer un adendum o generar un nuevo contrato de trabajo. Otro punto a considerar en la aplicación del nuevo salario mínimo
es el caso de estar adheridos al decreto de beneficios fiscales para patrones del campo, ya que es muy importante que el salario que se pague a los trabajadores esté por encima del monto que señala el propio decreto. Ahorita lo vamos a ver cuál es ese monto, pero sí marca 183, 184 pesos. Entonces sí, ustedes tendrían que estar por encima de lo que marca ese decreto, ya que de lo contrario, bueno, pues el Seguro Social les va a notificar pues que quedan fuera del decreto y por lo tanto ya no tendrían ese beneficio fiscal que nos otorga, ¿no? Eso fue la cuestión del salario mínimo. Otro de los temas relevantes que surgieron al inicio de este año fue el decreto de beneficios fiscales para los patrones del campo. Había, como todos los años, pues mucha incertidumbre de si iba a existir esa continuidad por parte del Ejecutivo Federal en ratificar el contenido del decreto, y si lo ratificaba, pues en qué términos vendría, ¿no? Entonces la publicación se hizo el 30 de diciembre del 2020 y amplió los beneficios fiscales. El beneficio fiscal se difirió hasta el 31 de diciembre del 2022, y con la exención parcial del pago de las cuotas obrero patronales que ya todos conocemos, seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guardería y prestaciones sociales, ¿no? El privilegio mencionado, como ya todos ustedes lo conocen, será por un importe equivalente hasta el factor de 2.10 veces la unidad de medida de actualización. Recordemos que el año anterior estuvo en 2.0 veces la UMA, aumenta un punto 10 se le aumenta a la propia unidad de medida de actualización para el ejercicio 2021, y de 2.20 veces la unidad de medida de actualización para el 2022, ¿no? Y señalando que esto siempre y cuando el salario base de cotización con el que ustedes tengan inscritos a sus trabajadores del campo, pues sea superior a estos dos factores, ¿no? También marca una diferencia este propio decreto, porque ahora señala la propia zona libre de la frontera norte, ¿no? Y de conformidad con la clasificación de los municipios que da la propia la CONASAMI, o la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, marca que la cuota obrero patronal a pagar es la que resulta de considerar 2.50 veces la UMA en el ejercicio fiscal 2021 y 2.60 veces la UMA en el ejercicio fiscal 2022. Y de la misma manera, siempre cuando el salario base de cotización pues sea superior a estos dos factores, ¿no? Aquí les pongo un cuadrito. Es muy importante hacer la siguiente observación, ¿no? El factor del decreto marca 2.10 veces la UMA. El valor de la UMA actualmente es 86.88 pesos diarios, pero ojo, bueno, esto nos da un monto a pagar por cuota obrero patronal de 182.44 pesos diarios, pero ojo, esto solamente estará vigente hasta el 31 de enero del 2021. ¿Por qué? Porque ya se publicó el valor de la UMA el 8 de enero en el diario oficial, si mal no recuerdo, y ya nos señala un aumento, ¿no? De 89.62 pesos diarios, por lo cual ustedes tienen que aumentar el pago de cuota obrero patronal a partir del 1 de febrero del 2021. Por eso se lo señalo aquí como algo muy importante. ¿Por qué? Porque le eleva el monto a pagar por cuota obrero patronal a 168 pesos diarios. Si ustedes no lo hacen así y continúan pagando con el salario anterior, pues sin duda alguna el Seguro Social se va a presentar y les va a fincar algún crédito fiscal por las diferencias, y también se corre el riesgo de, como se paga por abajo de lo que marca el decreto, pues que también el IMSS pretenda pues quitarnos esos beneficios fiscales, ¿no? Esto es para los municipios, para los patrones agrícolas que se encuentran en la zona libre de la frontera norte. El factor del decreto marca 2.50 veces la UMA, lo cual te da 217.20 pesos diarios, es el monto a pagar por cuota obrero patronal. Y de la misma manera hay que estar muy, muy atentos en caso de que su producción agrícola se encuentre en estos municipios, pues de hacer el aumento correspondiente a partir del 1 de febrero del 2021 a 224.05 pesos diarios. Este especial interés que la empresa agrícola tenga claro lo siguiente: el beneficio fiscal o la exención fiscal que se está dando es para 4 seguros solamente. Es el de riesgos de trabajo, de enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales. Sin embargo, y como se ha venido dando en los otros decretos, deja fuera del beneficio al seguro de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, el famoso RCB,
el cual se debe pagar con el salario base de cotización que corresponda a cada trabajador, salario real, por así decirlo, ¿no? Lo anterior es de gran importancia, ya que de no cumplir con esto, el seguro social pues representa un posible crédito fiscal en contra del patrón del campo por las diferencias que resulten, y sí lo están haciendo, sí están auditando en relación a cómo se está pagando ese quinto seguro de RCB, ¿no? Entonces, mucho ojo en realizar el pago diferenciado de los seguros con el decreto de beneficios fiscales. Otro punto medular es que estamos observando que muchas agrícolas pues, no cuentan con el documento de afiliación del propio o aceptación del propio decreto otorgado por el IMSS. Muchas veces, como esto viene desde el 2007, 2008, pues el patrón del campo presentó el escrito, en su momento se le otorgó esa aceptación mediante un oficio, pero se perdió, ya no lo encuentran ese documento. Es muy importante que, si no lo tienen, si no están adheridos, lo primero pues es contar con el escrito de adhesión que otorga el IMSS, el cual sin duda ya se los hemos enviado, pero con todo gusto lo podemos hacer varios documentos en el cual se les envía al final de la plática de todo lo que estamos viendo para que ustedes puedan llevar a cabo lo comentado en este día, ¿no? Y la segunda es, si ustedes no cuentan con ese documento y han venido pagando de acuerdo a los decretos de beneficios fiscales, pues sí que se acerquen a la propia subdelegación para que le hagan una reimpresión de ese beneficio fiscal, de esa aceptación, o al menos solicítenlo de nueva cuenta para que en caso de alguna revisión fiscal, alguna auditoría, pues lo primero que les va a pedir el Seguro Social es la aceptación al propio decreto de beneficios. Si ustedes no las tienen, pues han incumplido con el pago de manera correcta, ¿no? al salario base de cotización de los trabajadores eventuales del campo, y pues se viene un crédito fiscal bastante fuerte, ¿no? Porque ellos se podrían ir hasta 5 años atrás para determinar montos por diferencias. Algo interesante, y aquí se lo señalo, de la redacción del propio decreto, y aquí les pongo el artículo 2, en el decreto del 2018, decía: se exime parcialmente a los patrones del campo, así como a los trabajadores eventuales del campo, a que se refiere el artículo 1 del presente decreto, de la obligación de pagar las cuotas obrero patronales. Sin embargo, en este nuevo decreto se le da un giro de 180 grados y se maneja como un estímulo fiscal a los patrones del campo, ¿no? Cambiando la redacción completamente, y dice, así como los trabajadores eventuales del campo, a que se refiere el artículo 1 del presente decreto. Y ese estímulo fiscal consiste en un crédito fiscal equivalente a la diferencia que resulte entre las cuotas obrero patronales de los seguros que ya comentamos y las que resulten del factor que marca el propio decreto, 2.10 veces. Y también en otro párrafo dice: el crédito fiscal que se determine en los términos del párrafo anterior se podrá acreditar contra las cuotas calculadas conforme al salario base de cotización respectivo. Aún no sabemos cómo va a actuar el instituto al fincar estos créditos fiscales, o a qué se refiere él con un crédito fiscal. Porque si bien es cierto, en el decreto anterior manifestaba que el patrón del campo debía darlo de alta al trabajador con el salario real, por así decirlo, sin embargo, solamente pagaría cuota obrero patronal sobre el factor que marcaba el propio decreto. Y esa diferencia entre el salario real y el factor del decreto, pues el Seguro Social mes tras mes te iba a otorgar te iba a eximir parcialmente, pues te iba a entregar un documento donde estabas liberado del pago de esas cuotas obrero patronales. Sin embargo, ahora lo maneja como un crédito fiscal. Entonces, lo que podemos ver es que el Seguro Social pudiera fincar un crédito fiscal al patrón, y el patrón mes tras mes tendría que aclarar cómo fue el pago de esas cuotas y que efectivamente él tiene el beneficio fiscal. Esperemos que no sea así por la carga administrativa que va a representar pues, para todos ustedes, ¿no? Estaremos muy al pendiente de ver cuál es el criterio de las propias delegaciones, porque los criterios varían de delegación en delegación, pero en cuanto tenga alguna novedad en ese sentido, bueno, pues se las haré saber a la brevedad. Los artículos transitorios del propio decreto pues no marcan alguna diferencia, simplemente dicen que el decreto concluirá el 31 de diciembre del 2022, como ha sido la costumbre, se amplía por 2 años. Los transitorios también marcan que el presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del presente año. Y muy importante, las reglas a que se refiere el decreto de beneficios fiscales desde el 2007 seguirán aplicándose, dice, y se lo subraya en rojo por la importancia del mismo,
seguirán aplicándose en lo que no se opongan al presente decreto y hasta en tanto el citado Consejo Técnico emita nuevas reglas. A la fecha, el Consejo Técnico no ha emitido nuevas reglas, por lo cual las reglas del juego, por así decirlo, de operación del propio decreto, pues siguen siendo las mismas desde el 2007. Esto es, les otorga a ustedes, patrones, la posibilidad de comunicar los propios avisos mediante el ITSE, pues que todos conocemos, libreta electrónica, archivos en Excel, ¿no? Entonces, muchos patrones pues han optado por continuar dando sus altas y bajas a través de archivos electrónicos o libreta en Excel, los cuales pues, le dan un beneficio de manera administrativa, ¿no? Al llevar a cabo los movimientos afiliatorios del trabajador del campo. Entonces, aún se permite eso mientras no se haya derogado las reglas de operación del decreto. Ustedes tienen esa posibilidad. Y en caso de que el IMSS les comente lo contrario, bueno, pues pudieran meter un escrito en donde señalen específicamente que los movimientos afiliatorios ustedes los quieren dar por libreta electrónica y archivos en Excel, derivado a que legalmente todavía es posible ese supuesto. Otro de los temas que causó mucho ruido fue una publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación, en específico el día 8 de enero. Y sí llamó bastante la atención porque era una publicación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social y la cual decía: se autoriza a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales a implementar la estrategia de dictaminación proactiva como riesgo de trabajo de los trabajadores de empresas afiliadas fallecidos o con secuelas debido a que padecieron formas graves del COVID-19 durante el periodo de contingencia. De entrada, pues nos causa mucho ruido porque si el Seguro Social pretende calificar como riesgos de trabajo, como una enfermedad de trabajo, en este caso al COVID-19, pues sí repercutiría gravemente en las finanzas del patrón al elevarle la prima de riesgo de trabajo. Y esto pues evidentemente es un incremento considerable, ¿no? Esto no es novedad, ya se había manifestado el 3 de abril del año pasado en un comunicado. Sin embargo, todos estuvimos muy pendientes cómo calificaban las enfermedades del propio COVID-19 entre los jornaleros del campo, y pues nos dimos cuenta que efectivamente pues eran enfermedades generales, ¿no? Así lo estaba calificando. Incluso el propio Seguro Social luego hizo otra publicación donde sí declaraba al COVID como un riesgo de trabajo, pero para los prestadores de servicios médicos dentro de su propio instituto, lo cual pues es justo porque ahí finalmente son la primera línea de acción en contra del virus y están sin duda pues expuestos diariamente a contraer este virus, ¿no? Entonces, esto no es novedad. Como les comento, ya se hizo un análisis, incluso se les envió a todos ustedes. Se les envió de nueva cuenta otro este año, en donde se hace un análisis de lo complicado que sería para el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues cumplir con esta instrucción, pues con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya que esto aplicaría principalmente para el personal de salud y otros que laboran en actividades declaradas como esenciales durante la emergencia. Aquí es donde pretendió el Seguro Social en el decreto del 3 de abril del 2020, en el comunicado, pues encuadrar la actividad agrícola también en él, ¿no? ¿Dónde está el meollo del asunto en este tema? Para determinar de qué manera el COVID-19 fue adquirido por el trabajador, los médicos de los servicios de salud en el trabajo deberán aplicar lo previsto y crearon un documento que se llama Criterios de Clasificación para Casos de SARS-CoV-2, el COVID-19, como enfermedad de trabajo, con la intención de establecer de manera adecuada la relación causa-efecto trabajo-daño para los trabajadores diagnosticados por infección por coronavirus, ¿no? Como les comentaba, esto el año pasado no se llevó a cabo, o sea, no generó riesgos de trabajo el propio instituto por casos de COVID, lo manejó como una enfermedad general y otorgó las incapacidades médicas a cada uno de los trabajadores, ¿no? ¿Dónde está el error, creo yo, o dónde se puede fundamentar en caso de que la nueva publicación que hace el Seguro Social pues sí afecte y empiece a calificar como riesgo de trabajo? En que el Seguro Social clasifica al COVID en el artículo 513, numeral 136 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, este artículo aplica para el personal que labora en las áreas de salud y con quiere englobar a todas las actividades de los sectores esenciales, en este caso, pues el sector agrícola.
por lo que cualquier contagio de COVID-19 entre el personal del campo, que el IMSS pretende calificarlo como enfermedad de trabajo, pues sería ilegal, ¿no? Y por lo tanto bastante impugnable mediante los recursos legales correspondientes, ¿no? Otro punto importante a considerar del comunicado que emite el propio Seguro Social es que clasifica en 4 niveles de riesgo las diversas actividades. Evidentemente, las actividades que tienen directamente que ver con la salud las clasifica en el nivel más alto, en el nivel 1, en el nivel 2, cuestiones también de salud, y en el nivel 3, que es encuadrando a la agricultura en este, según mi opinión, lo considera de riesgo medio, ¿no? Y este es otro punto a favor del patrón del campo, porque al estar considerado como riesgo medio, pues va a ser muy complicado que el Seguro Social determine la causa y efecto para fincar un riesgo de trabajo a una enfermedad del COVID-19, ¿no? Entonces, sí hay elementos bastante fuertes y bastante sólidos jurídicos, pues para que no proceda un riesgo de trabajo, ¿no? Por este virus. Aquí les pongo el resumen de lo que pudiera pasar. En estricto sentido legal, sería sumamente complicado para el IMSS establecer de manera adecuada la relación causa-efecto. Y ahí es donde se le va a complicar, porque él tendría que mostrar de qué manera el trabajador del campo estaba expuesto de manera consuetudinaria y de manera directa a un foco de infección del propio COVID-19, lo cual es casi imposible de probar, ¿no? Ya que pudo haber obtenido ese virus, pues como todos nosotros, pues fue a la tienda, hubo alguna reunión, o sea, no necesariamente por cuestiones laborales, ¿no? Lo cual creo que ahí va a estar lo complicado para el seguro de probar. Ante este escenario pueden venirse 2 cosas, ¿no? El IMSS determinará como enfermedad de trabajo solo los casos de COVID-19 que se den entre las labores consideradas de alto riesgo correspondiente a los trabajos del sector salud, lo cual creo justo y creo que así debe de ser, ¿no? Pero solo los trabajadores del sector salud. O 2, que el IMSS va a determinar como enfermedad de trabajo todos los casos que den positivo de COVID-19 en las actividades consideradas esenciales, ¿no? Incluidas, desde luego, pues la actividad agrícola. Sin duda, si este criterio se aplica, pues las consecuencias pues ya todas las conocemos, ¿no? Va a haber un aumento considerable de la propia prima de riesgo, ¿no? Para todo el campo. La puede elevar pues en un 1%, ¿no? De manera anual, como todos lo conocemos. Sin embargo, pues es muy debatible la calificación que haga el instituto, lo repito, ante los tribunales federales, ¿no? El propio comunicado publicado en el Diario Oficial de la Federación maneja ciertas acciones que se van a llevar a cabo, y hay que tener mucho ojo en lo que se va a determinar por parte del seguro. La primera acción es que va a capacitar al personal médico respecto de los lineamientos que se tendrán que considerar para la detección de riesgos de trabajo por COVID. A la fecha, no tenemos esos lineamientos ni los conocemos. Queremos ver en dónde se va a basar el trabajador médico para considerar el COVID como una enfermedad de trabajo. Entonces, sí vamos a estar muy al pendiente cuando se publiquen estos lineamientos y ver de qué manera cataloga al propio personal del campo, pues para ver en qué nivel de riesgo lo va a poner, ¿no? La estrategia, dice, estará vigente en tanto no se concluya la emergencia sanitaria. Entonces, como va pasando el tiempo, pues se va incrementando los casos. Ya muchos estados están en semáforo rojo, entonces es muy probable que este año no concluya la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, sin duda, vamos a tener este criterio durante todo el año y la posibilidad de que el Seguro Social lo ejerza, ¿no? Y algo que señalo aquí es que se espera que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé a conocer los pormenores y sus peculiaridades de la referida dictaminación proactiva. Así lo determinó, una dictaminación proactiva en gran medida por los efectos que tiene sobre la siniestralidad de las empresas, como ya lo comenté, ¿no? Para finalizar, es necesario que se den a conocer las características de esta dictaminación, porque este acuerdo entró en vigor desde su aprobación, es decir, desde el pasado 15 de diciembre del 2020, el acuerdo estuvo vigente. Entonces, a la fecha no hemos visto una calificación por riesgo de trabajo, ¿no? Va a ser muy interesante pues ver el primer caso, si es que se da, pues para ver en qué términos legales fue calificado este hecho, ¿no? Aquí les pongo en resumidas cuentas lo que fue el acuerdo publicado por el 8 de enero por el propio Consejo Técnico del Seguro Social, y en el artículo segundo es el que nos interesa.
se desplegará un programa de capacitación para el personal médico, y aquí vienen los famosos lineamientos de detección de riesgo de trabajo. Estaremos muy al pendiente porque de eso es la base para afincar cualquier riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, estaré muy al pendiente. En cuanto los tenga, haré un análisis y se los haré llegar a la brevedad a todos ustedes, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Y esta la hago cada año al inicio de la temporada agrícola. Es solicitar por escrito a la delegación que le corresponda un informe sobre los riesgos de trabajo ocurridos y terminados, así como cualquier otra información pertinente que repercuta en la determinación de la prima de riesgo de trabajo de su empresa. La ANPAC ya les envió un formato, ¿no?, para que ustedes puedan solicitarlo a la delegación o la subdelegación que le corresponda. Esto es muy importante que lo digo, en caso de que no lo tengan, se les va a enviar también en el paquete que se va a hacer al finalizar esta reunión. Es muy importante que ustedes presenten este documento a la brevedad, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay un criterio en los tribunales que te dice lo conducente. Prima de seguros de riesgo de trabajo. La obligación del patrón de recabar documentación culmina al momento de solicitarla al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es, hay 3 posibles respuestas que te puede dar el Seguro Social. La primera es que te conteste, que te diga, efectivamente, los riesgos de trabajo ocurridos y terminados son los siguientes. Perfecto, tú agarras con ese oficio que te entrega el Seguro Social, pues fácilmente puedes determinar la prima de riesgo de trabajo sin el temor a que la califiques de manera incorrecta, porque finalmente tienes un documento oficial del IMSS. Ese es el primer caso y ese es el que queremos. Caso 2, que no te conteste, totalmente guarda silencio la autoridad. Y el tercer caso, que te conteste pero te diga que es tu obligación llevar un registro de todos los casos de riesgo de trabajo ocurridos y terminados. En las 3 opciones que te den se beneficia el patrón del campo. ¿Por qué? Porque si nos entrega la lista de los riesgos de trabajo ya podemos calcularla. Pero si estamos en las otras 2 situaciones en donde me dice que es mi obligación llevarla y que no es obligación de él entregarla, ahí incurre en una ilegalidad el Seguro Social. Y si no me contesta nada, también incurre en una ilegalidad. Porque si posteriormente, en el mes de marzo, abril, mayo, él me quiere fincar alguna responsabilidad, me quiere fincar algún crédito fiscal por determinar de manera incorrecta la prima de riesgo de trabajo, yo fácilmente puedo ganar ese juicio utilizando este criterio. Yo te solicité en tiempo y forma a ti, Seguro Social, que me entregaras recabar documentación en relación a los riesgos de trabajo y tú no me lo entregaste a tiempo, ¿no? O me contestaste de manera evasiva o no me resolviste la propia solicitud, lo cual va a llegar, la propia sentencia o el efecto de la sentencia, pues es que la nueva clasificación que les quiera determinar el Seguro Social, pues sea ilegal y ustedes se liberen del pago de ese crédito fiscal, ¿no? ¿Ok? Otro de los temas, pues que vino a revolucionar un poco ahí en materia laboral, pues fue el teletrabajo, el home office y cuál fue la aplicación, ¿no? Ya se veía venir en el tema laboral, pues la necesidad de una reforma, porque sí existía un capítulo especial para el trabajo a distancia, pero estaba muy ambiguo, no había una regulación real, pues, de cómo se iba a manejar este tema del propio home office o teletrabajo, ¿no? Por lo cual, pues sí nos dejaba a los que nos dedicamos a esto, pues con muchas incógnitas, ¿no? En cómo llevarlo a cabo, ¿no? Se viene la reforma, el día 11 de enero del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 311 y se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es el objetivo principal? Es regular y promover el teletrabajo, el famoso home office, como una forma de organización laboral. Y lo define ahí claramente. Consiste en el desempeño de actividades remuneradas sin requerir la presencia física del trabajador en el centro laboral, ¿no? ¿Y cómo? Pues empleando las tecnologías de la información, mediante computadora, mediante llamadas, videoconferencias, cualquier tecnología de la información, pues entraría como una herramienta del propio teletrabajo, ¿no? Algo que señala claramente el decreto es que para que sea considerado teletrabajo, la relación laboral debe desarrollarse más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? No puede ser teletrabajo cuando tú laboras solamente el día viernes desde tu casa
sin embargo, laboras todos los días restantes, pues, de manera física en la empresa, ¿no? Eso no sería considerado un teletrabajo o home office. Y algo que generaba muchas expectativas, pues es que se regulara el home office para las cuestiones de las declaraciones de emergencia sanitaria, como era el COVID-19. Sin embargo, lo deja fuera, porque el propio decreto dice que no será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica, y dejando fuera estas actividades, porque al ser una declaratoria de emergencia emitida por la autoridad federal, un acto de naturaleza jurídica totalmente ocasional y esporádico, porque finalmente el COVID-19, la pandemia, pues va a llegar un momento en que va a terminar, ¿no? Entonces no sería de manera permanente, pues, la continuación de la modalidad del teletrabajo, dejando por fuera, ¿no?, a los trabajadores que están en su casa por la cuestión del COVID. Sin embargo, sí podemos tomar de antecedente o basarnos, pues, en todas las obligaciones y los derechos que señala este capítulo de home office, pues también para regular el home office que nosotros tenemos con algunos colaboradores pues del área administrativa, más que nada, ¿no?, por la cuestión agrícola. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que dar? Se reitera que se debe de contar con un contrato de trabajo, y en el contrato de trabajo se debe de incluir lo siguiente: el equipo e insumos de trabajo que se le entregan a los trabajadores, ¿no? Y aquí sí señala impresoras, teléfono, computadora, incluso maneja silla ergonómica, ¿no?, para cuidar pues la postura física del propio trabajador mientras está realizando, ¿no?, cuidando esos riesgos de trabajo o enfermedad de trabajo que se pudiera derivar, ¿no?, por el home office. Otros son que se tienen que establecer los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, patrón y trabajador. Los mecanismos de contacto, dígase a qué correo electrónico te voy a estar supervisando, qué número es el que yo te puedo marcar para hacer alguna videollamada, todo lo conducente, ¿no? Y los horarios y distribución de las mismas, ¿no?, sin exceder los máximos legales. Maneja el derecho a la desconexión, es un tema interesante, es en el contrato del home office, porque el derecho a la desconexión es decir, oye, yo estoy de 8 de la mañana a 3 de la tarde, que es el horario laboral normal. Sin embargo, tengo derecho a una desconexión, que es lo que equivale, pues, a salir del trabajo, ¿no?, para que, pues, ya no se pueda llevar a cabo algunas consultas o que ya no continúes tus labores, porque de continuarlas, pues, serían cuestiones de horas extras, ¿no? Se deberá de agregar esta modalidad, muy importante, y esto es una nueva obligación laboral para todos los patrones, es agregar esta modalidad en los contratos colectivos de trabajo en caso de que ustedes tengan celebrado un contrato colectivo con algún sindicato. En caso contrario, en caso que no se cuente contrato, se deberá de incluir en el reglamento, en el teletrabajo, en el reglamento interior de trabajo. Se les va a enviar también una cláusula donde se incluye este teletrabajo en el propio reglamento interior. Las opciones aquí son dos. Una, si ya tienes tú un reglamento interior de trabajo, se puede generar uno nuevo, aprovechar que siempre hay cambios y siempre las cosas, pues, que no funcionaron en el propio reglamento las podemos modificar e incluir, pues, este teletrabajo en el reglamento interior. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que va a revisar la autoridad laboral, dígase la Secretaría de Trabajo Federal o Dirección de Trabajo del Estado, pues es que lo tengas incluido en el reglamento interior de trabajo, ¿no? Entonces se les va a enviar un reglamento, un formato de reglamento donde viene esta cláusula que ya se incluye para que ustedes la apliquen, ¿no? Les pongo de nota, es importante señalar que en caso de llevar a cabo el teletrabajo, igual se tendrán que actualizar los contratos de trabajo. Ojo, si ustedes deciden llevar el teletrabajo con algún colaborador, pues tienen que generar un nuevo contrato de trabajo o algún adendum donde se señale, pues, todas las características que está solicitando la ley, ¿no? Y también les señalo lo del reglamento interior para contemplar dicha modalidad laboral. El propio decreto establece las siguientes obligaciones especiales para los patrones. El patrón tiene la obligación, si opta por irse por el home office, tiene que proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios. Aquí les pongo equipos de cómputo, lo tiene que proporcionar el patrón, sillas ergonómicas, impresoras, ¿no? Y algo que ha generado mucho ruido entre los patrones es el pago de los servicios de telecomunicación, internet y la parte proporcional de electricidad, porque la verdad es muy ambiguo. No sabemos si el pago de servicios de telecomunicación es completo por parte del patrón y la parte proporcional de electricidad, pues cómo determinas, ¿no?, el tema de
de cuánto se consume por cada colaborador. La verdad es muy complicado llegar a ese tema y actualmente pues no hay ninguna disposición de parte de la autoridad que nos dé una luz en este sentido, ¿no? Estaremos muy al pendiente. Si bien es cierto, el trabajador, una de las obligaciones que le marca el teletrabajo es que manifieste cuáles son los costos reales del servicio de telecomunicación y que manifieste el costo de la electricidad, pues por ahí pudieran llegar a algún acuerdo entre el patrón y el trabajador, donde sería un escrito por parte del trabajador donde le comunique, ¿sabes qué? Por estos dos conceptos, un monto determinado sería lo suficiente para yo cumplir con mis labores diarias, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una solución. La otra es implementar mecanismos para garantizar la seguridad de los datos que se están llevando a cabo, respetar el derecho de la desconexión, lo que les comentaba, ¿no? O sea, no puede estar el trabajador sujeto de manera permanente por la facilidad que tienen los medios de comunicación de hacer una llamada, una videollamada, un WhatsApp. Pues sí tiene que haber ese respeto por parte del patrón al derecho de desconexión, ¿no? Inscribir el régimen obligatorio ante el IMSS a los trabajadores, esto es básico, ¿no? Al ser un trabajador con todos los derechos y obligaciones como un trabajador administrativo, como un trabajador presencial, pues no debe haber distinción alguna, ¿no? Y establecer mecanismos de capacitación y asesoría, eso también lo muestra el propio decreto, entonces sí tenemos que estar muy atentos a la capacitación y asesoría, otorgarla por parte del patrón para el uso adecuado de las tecnologías. Un punto muy importante a considerar es que dicho cambio de home office es totalmente voluntario. O sea, no puede el patrón imponerlo, por así decirlo. Tiene que haber un escrito en donde el propio trabajador esté de acuerdo. Una es que el trabajador te lo solicite, esa es una opción, y llegar a un acuerdo de manera completamente voluntaria. O la otra es que el patrón vea que durante la pandemia pues se observó que el home office en algunos casos pues fue benéfico, ¿no? Para algunas empresas, ¿no? Agrícola, sé que es complicado el tema, pero se pudiera llegar a pactar, pero siempre tiene que haber un acuerdo entre las dos partes para realizar el trabajo home office, ¿no? Y deberá establecerse por escrito, así lo manifiesta la propia ley, ¿no? Va a haber inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo Federal. ¿Y qué es lo que van a revisar? Pues comprobar que los patrones lleven registro de los insumos entregados a los trabajadores, materia de seguridad y salud en el trabajo. Todavía no sabemos, estamos en espera de la norma oficial mexicana que determine cuáles son los insumos en materia de seguridad y salud en el trabajo cuando se realiza el home office, ¿no? Porque es muy fácil determinar para una empresa cuáles son la materia de seguridad y salud, pero pues en la casa es muy variable, ¿no? Estaremos en espera de que la autoridad laboral pues haga una publicación en ese respecto, ¿no? La otra es vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se pagan en la empresa, porque sí pudiera prestarse a que haya alguna disminución de salario o que una persona que realiza actividades actividades similares a las presenciales, pues reciba, pero que esté en home office, pues reciba un salario inferior, ¿no? Todo eso lo va a checar la propia Secretaría del Trabajo, ¿no? Y constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales, ¿no? Que ya se las comenté anteriormente. Aquí les puse del COVID-19, de algunas preguntas y respuestas que he recibido por parte de los patrones del campo. Sin duda, el COVID-19 pues sigue siendo alarmante las cifras de contagio. No se ve una solución clara, una solución pues a mediano plazo, ¿no? En este sentido, por lo cual pues cada día en los estados pues se aumenta a semáforo rojo y con el aumento de semáforo rojo pues ciertas actividades pues ya, o cierto personal vulnerable pues ya no puede laborar, ¿no? Entonces volvemos al tema del COVID-19 del año pasado, en donde había muchas preguntas, oye, pues es que ya estaba en semáforo amarillo y ya estoy en semáforo rojo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo puedo pues permear esta situación de la mejor manera posible? Porque sin duda alguna pues el mandar a casa a todos los vulnerables de nueva cuenta, porque así lo manifiesta el propio decreto publicado en el año pasado, pues también le genera un gasto bastante fuerte, ¿no? A los patrones del campo. Son algunas preguntas y respuestas. Si ustedes tienen más, pues con todo gusto ahorita las vemos y las respondemos, ¿no? La clásica, si mi centro de trabajo es considerado esencial, es una actividad agrícola, ¿qué medidas de seguridad e higiene debo implementar para proteger a los trabajadores?
En caso de tratarse de actividades permitidas y si el semáforo epidemiológico está en rojo, como ya todos ustedes saben, no deberán laborar las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, periodo de lactancia, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas no transmisibles, siendo estas hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes, insuficiencia hepática o enfermedad cardíaca, ¿no? ¿Cómo se prueba esto? Ojo, porque un trabajador a ustedes les puede comentar que que padece alguna enfermedad crónica. Sin embargo, esto solo puede ser diagnosticado pues, por personal médico del IMSS, ¿no? Que sea una enfermedad crónica determinada por el propio Seguro Social. Sería la única manera en donde ustedes tendrían un justificante o el trabajador tendría un justificante para ausentarse a laborar cuando el semáforo está en rojo, ¿no? Ojo, ¿no? Evidentemente, pues las clásicas medidas de seguridad e higiene, la sana distancia, las medidas de higiene y atender al número máximo de 50 personas en un mismo espacio. Ya todos nosotros conocemos, el año pasado pues también tuvimos un gran número de documentos expedidos por las autoridades laborales, en donde nos expresa, incluso algunos directamente para el tema del campo, en donde les decía pues todas las medidas que se deberían de seguir. Evidentemente, la pandemia continúa, entonces se tiene que ejercer ese propio decreto y ese propio protocolo de higiene sanitaria, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo se debe pagar el salario para mis trabajadores vulnerables en caso de que el semáforo epidemiológico esté en rojo, ¿no? Sin duda el decreto pues señala que se debe pagar el salario íntegro del trabajador mientras subsiste el semáforo rojo, ¿no? Sin embargo, hacer muchas ocasiones incosteable, que es lo que estamos viendo, ¿no? Algunos estados pues ya van para 2, 3 meses en semáforo rojo y pues el costo de tener a los trabajadores pagándoles un salario íntegro pues se hace una situación ya bastante incosteable, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Y esto se ha hecho a nivel nacional, es llegar a algún acuerdo de disminución del salario entre el propio, es un convenio de disminución de pago entre el propio trabajador y el patrón, ¿no? Ojo con el salario. Ahí lo tienes que ver como, porque una disminución así tal cual de salario, si tú ganabas 500 pesos y de pronto ya apareces con un salario mínimo de 160.19, le puede generar mucho ruido a la autoridad laboral. Lo que sí puedes hacer es llegar a algún pacto con el propio trabajador de pagarle como si hubiera laborado 3 días, por así decirlo, ¿no? En lugar de pagar, pues, los 6 días de trabajo, ¿no? Puedes llegar a ese acuerdo o incluso pudieras llegar a una disminución de salario, pero sí tener muy bien fundamentado el documento y también se les envió el año pasado, pero se les vuelve a enviar, no hay ningún problema. El propio convenio donde el trabajador acepta esa disminución de salario, incluso hemos visto convenios donde se paga el mínimo, ¿no? Eso sí, dejando muy claro que ese mínimo solo lo va a percibir durante el semáforo rojo, ¿no? Porque al entrar el semáforo naranja, bueno, pues ya cambia todo el panorama, ¿no? Otra de las preguntas es, ¿pueden laborar los trabajadores vulnerables con el semáforo epidemiológico en naranja? Sí pueden regresar a laborar, ¿no? Hubo alguna discusión ahí si no podían laborar, porque posteriormente al decreto del 29 de mayo, hubo algunos comunicados por parte de la Secretaría del Trabajo que decían lo contrario. Sin embargo, yo me estoy basando en lo que dice una publicación en el Diario Oficial de la Federación, un acuerdo por parte de la autoridad, la cual pues tiene mayor sustento legal en caso de alguna discrepancia ahí con la propia autoridad, ¿no? En específico, y si ustedes lo quieren consultar, es el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Está fechado el 29 de mayo. En específico, el punto 7 habla del retorno de los vulnerables y te maneja que si es naranja, efectivamente ya pueden volver, ¿no? Entonces, si su estado se encuentra en semáforo naranja, sí pueden volver, pero tienen que proveer a su personal pues con caretas, con cubrebocas, con gel antibacterial y en la medida de lo posible tenerlos un poco aislados de los trabajadores, ¿no? Por la cuestión del riesgo que tienen ellos al contagiarse del COVID-19. Otra es, ¿puedo someter exámenes médicos a mis trabajadores para saber si padecen el COVID? Claro. Sí, es una obligación en el artículo 134, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo, ahí lo marca, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pueden manejar ustedes? Incluso pueden tener en el reglamento interior que se les va a enviar, ahí viene que el trabajador se obliga a someterse a todos los exámenes médicos que le solicite el propio patrón. Precisamente en el tema del COVID, pues hubo un tema
fundamental, ¿no? Entonces sí puedes someter exámenes médicos a los trabajadores, ¿no? ¿Puedo solicitar a mis trabajadores que lleven a cabo sus actividades laborales desde casa? Sí puedes, si está en semáforo naranja y es voluntad del propio patrón hacerlo, claro que sí, ¿no? Pues se puede llegar a un acuerdo, nada más si se les pide que se llegue a algún convenio, un convenio sencillo, ya también se les envió, en donde firmen el patrón y el trabajador y se digan cuáles van a ser los derechos y cuáles van a ser las obligaciones de las dos partes, pues para no caer en problemas, ¿no? Evidentemente hay que ver de qué hora a qué hora se puede conectar el trabajador, cómo va a ser la comunicación, en qué días van a entregar, van a entregar los avances y cuándo se va a llegar a una asistencia presencial, ¿no? Claro que se puede hacer. Otro, derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la operación de mi empresa agrícola se ha vuelto incosteable. ¿Puedo terminar anticipadamente la relación laboral? Sí se puede llevar a cabo. El propio artículo 434 de la Ley Federal del Trabajo establece, pero también es complicado porque te dice una causa de la terminación de las relaciones laborales es la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación. Pues eventualmente, si el producto agrícola pues no tiene precio y se hace evidentemente incosteable, pues sí puedes terminar anticipadamente la relación laboral. Esto incluso en los propios contrato individual de trabajo, en los formatos que se les envían año con año a ustedes, pues maneja esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, también te maneja la ley que le tienes que otorgar un finiquito laboral, y el finiquito laboral son 3 meses de salario y la prima de antigüedad correspondiente. Entonces, la propia ley es incongruente, porque finalmente si se hace incosteable la operación de la empresa, pues mucho menos vas a tener para pagarle 3 meses de salario a cada uno de tus trabajadores, ¿no? Entonces, si hay una incongruencia por parte de la ley, ahí se tendría que llegar a si desgraciadamente están en esa situación, pues sí se tendría que llegar a alguna negociación colectiva ahí con todos los trabajadores para terminar antes y expedir los finiquitos laborales, tal vez no de los 3 meses, pero sí darles 15, 30 días, ¿no? de pago de finiquito y se recaban los documentos conducentes, ¿no? Para cuestión de una auditoría laboral. ¿Qué pasa con los trabajadores confirmados con COVID-19, ¿no? Para el caso debemos seguir haciendo de la misma manera. En cuanto existe un trabajador con los síntomas, se va a aislar, se va a mandar al Seguro Social pues, para que se hagan las pruebas pertinentes. Incluso algunos patrones han optado por hacer las pruebas de manera privada. Cada delegación tiene su criterio, tiene su libro. ¿Qué es lo que pasa? Por decir Sinaloa, uno llega con un COVID-19 positivo de alguna empresa privada y el instituto a la brevedad otorga las incapacidades, ¿no? Estas al principio fueron por 21 días, luego se disminuyeron a 14, otras lo dieron por 10 días nada más, ¿no? Ahí sí estamos en las manos del médico que atienda pues esa propia incapacidad, pero así se va a hacer. Se va a seguir manejando como un procedimiento de enfermedad general, donde esperemos que el Seguro Social siga calificándolo como enfermedad general y no como un riesgo de trabajo, ¿no? De acuerdo a lo que comentamos anteriormente, ¿no? Es obligatoria la autoevaluación en línea del IMSS en relación al protocolo de seguridad sanitaria. También el año pasado causó mucho ruido, pues, el tema del protocolo del IMSS y cómo debía, si lo tendría que hacer, si estábamos obligados nosotros, como empresas agrícolas, pues, a llevar a cabo la autoevaluación. La respuesta es sí. Esa autoevaluación es obligatoria para todas las empresas que realizan actividades esenciales, ¿no? En caso de que ustedes no lo hayan llevado a cabo el registro, háganlo. Ahí está la página web, es nuevanormalidad.gov.mx. Es muy sencillo, les van a pedir, son cuestiones de poner el registro patronal de su empresa, con el que están dados de alta ante el propio Seguro Social, y ahí mismo les va a informar cuántos trabajadores tienen, les hace una serie de preguntas y finalmente vía PDF se manda, se anexa pues en un correo ese protocolo que tienen todas las empresas. También se les envió el año pasado ese protocolo, lo envían y el Seguro Social les contesta de manera inmediata que ha sido recibida su solicitud y con eso en caso de alguna revisión pues lo van a poder sustentar, ¿no? Otra pregunta es cuáles son los documentos esenciales con los que debo contar la empresa agrícola por el COVID-19. Si ustedes ya recibieron alguna visita por parte de la Secretaría del Trabajo Federal, pues lo primero que les va a pedir es el protocolo de seguridad sanitaria,
que lo tengan físicamente y que se haya enviado al propio Seguro Social, el acta de constitución del comité para la aplicación del COVID-19 y la autoevaluación en línea del protocolo de seguridad IMSS, ¿no? Lo que ya comentamos. Son los 3 documentos básicos que les va a pedir el propio visitador de la Secretaría del Trabajo Federal. La visita, el facultado para llevarla a cabo, solamente la Secretaría del Trabajo Federal, no la Dirección de Trabajo de los estados, ¿no? Ojo con eso, ¿no? La única manera para que la Dirección del Trabajo del Estado pueda revisarlos en materia de seguridad e higiene, que es lo del COVID-19, es que tenga un oficio de auxilio por parte de la Secretaría del Trabajo Federal. Entonces, mucho ojo, si llega la Dirección del Trabajo, ustedes, pues con todo el derecho que lo tienen, le pueden preguntar dónde está el oficio en donde la Secretaría del Trabajo Federal te solicitó la ayuda para llevar a cabo estas revisiones. En caso de que no los tenga la propia autoridad estatal, pues estaría incumpliendo, ¿no? Manifiéstalo aquí hay 2 opciones. Una es manifestarla en la propia acta que la Dirección del Trabajo, que no se presentó el oficio de ayuda federal, ¿no? Lo dejan en el acta. O la segunda es que el propio inspector de Dirección del Trabajo, pues se retire, ¿no? En el caso de que diga, pues efectivamente no tengo esa acta y se retire en el momento, ¿no? Entonces, están esas 2 opciones. Ojo con eso, ¿no? El que los va a revisar, como les comento, pues es la Secretaría del Trabajo Federal. Ok. Ahí termina la presentación. Vamos para acá. Ahí termina la presentación. Cualquier duda, comentario, pues la vemos en este momento. Hola Gustavo, muchas gracias. Tenemos preguntas en el área de Q&A. A ver. Y si abres la sección de preguntas y respuestas, ahí nada más las puedes ir respondiendo en directo. Ajá, sí. Para que no batalles. Ok, aquí tengo una, es anónimo totalmente, dice, buen día. Respecto al pago de incapacidades, respecto al pago de incapacidades por enfermedad y riesgo de trabajo, ¿quién es responsable del pago de estos al trabajador? No, pues si tú lo tienes dado de alta ante el propio Seguro Social, pues es el Seguro Social el que las va a pagar. Recordemos que enfermedad general es el 60% del salario del trabajador, es el que le va a dar hasta el 4.º día, ojo, ¿no? Los primeros 3 días no se los paga nadie al trabajador. Ni tú como patrón tienes obligación de pagarlos, ni el Seguro Social de pagarlos. Entonces, hasta el 4.º día de la incapacidad de enfermedad general, el seguro te lo va a pagar al 60% del salario del trabajador. Y si es riesgo de trabajo, se paga al 100% del salario base de cotización que tenga el trabajador desde que sucede el propio riesgo. Y esto no lo pagas tú, lo paga el propio Seguro Social. Otra, Edgar Leal. Dice, no me queda claro, ¿cuál es disparador para solicitar el informe a la delegación? ¿O lo voy haciendo de una vez para protegerme durante el año? Solicitar el informe a la delegación. El informe, creo que es el informe de riesgos de trabajo, Edgar. Sí, tienes que hacerlo a la brevedad, o sea, porque finalmente recordemos que tienes hasta el final de mes para hacer tu informe de riesgo de trabajo, ¿no? Entonces sí tienes que presentarlo en el mes de enero, sin duda, ¿no? Para que también el Seguro Social pues tenga la oportunidad de darte la contestación. Si tengo un caso positivo, se van a casa, pero ¿quién paga su sueldo? Como patrón tengo obligación de pagar el sueldo completo con bonos. Bueno, si tú lo mandas a casa porque dio positivo y no lo mandaste al Seguro Social para otorgarte las incapacidades, pues sin duda alguna tienes que pagarle el salario completo, ¿no? Salvo que tú llegues a algún acuerdo con los trabajadores en pagarle solamente la mitad del salario, el 60%, pero, tío, es muy temerario, ¿no? Lo correcto es que te sale un positivo, mándalo al Seguro Social para que le otorgue sus incapacidades y de esta manera, pues tú te liberas en caso de que la persona se agrave y ya requiera, pues, estar intubado todas las consecuencias que ya hemos visto, ¿no? Del propio COVID, ¿no? Entonces, ojo con eso, mándalo al seguro, ¿no? Sin duda. Otro anónimo dice, hola, me gustaría saber si es correcto hacer deducciones por el concepto de ISR a los trabajadores que perciben un salario mínimo. No, los salarios mínimos no. No, está protegido ahí el salario mínimo. Diana Moreno, ¿me puede sacar de mi duda? Los contagios de colaboradores por COVID, ¿el IMSS los considerará accidentes laboral? Diana Moreno, mira Diana, pues la verdad es que que como lo estaba manifestando en la propia plática, ¿no? La verdad ahorita no sabemos, hasta la fecha los está dando como incapacidad general, ¿no?
así los está viendo, ¿no? Entonces, sin embargo, con la nueva publicación del 8 de enero, pues estamos viendo, ¿no? Cómo se mueve el seguro y qué criterios, ¿no? son los que va a utilizar, ¿no? Nelly Dalicet, buen día. En las reglas de operación del decreto de trabajadores eventuales del campo se menciona un sistema, Sirmatec. ¿Cómo se accede a este? ¿Lo están usando? Son preguntas técnicas para un contador más que nada. El Sirmatec efectivamente existe, algunos lo están utilizando, pero eso es más contable, ¿no? Se utiliza el Sirmatec, libreta electrónica o archivos en Excel, ¿no? Son los que están utilizando. Ya otra gran parte de las agrícolas utilizan el ITSE, ¿no? Ya es a cómo están acostumbrados y cuál se les facilita más. Lo que sí es bueno saber, pues es que todavía está vigente esa opción de que ustedes puedan transmitir los movimientos afiliatorios, pues por esos 3 medios, ¿no? Carla Costa Beltrán, buenos días, ¿nos puede hacer llegar esta presentación? Claro que sí, Carlos, cuenta con ella. Buen día, si en la empresa donde trabajo se realiza un protocolo interno de retorno seguro al trabajo, acorde a lo que sacó la Secretaría de Salud, ¿me es válido para la verificación? Sí, claro, Tania Rocha, al contrario, claro, Tania, es válido y tienes que tener también nomás el protocolo que marca el propio Seguro Social y tienes que haberlo enviado en la plataforma, ¿no? de internet para cumplir con esa obligación también, ¿no? Tenemos Vianey Anabel Patiño Martín. ¿Es prudente hacer el formato de investigación de riesgo de trabajo en los casos sospechosos de COVID con la intención de que en caso de que ni nos quiera fincar un RT podemos desestimarlo? Bueno, la cuestión del ST7 pues te va a llegar a ti, Vianey. El ST7 te va a llegar y te da un espacio donde tú comentas pues cómo sucedieron los hechos, evidentemente pues tratando de que no sea que sea calificado como riesgo de trabajo. En caso de que el espacio sea poco porque es muy reducido, pues le puedes engrapar hojas, ¿no? Así te lo permite los propios criterios, ¿no? Entonces, sí, ojo, si te llega el ST7 y ves que es un posible riesgo de trabajo y es un COVID-19, pues mucho ojo, ¿no? Porque quiere decir que el seguro sí va a empezar a irse por ahí, ¿no? Para calificarlo. Ojo en la respuesta. En caso de que te llegue, mándamelo para apoyarte con la contestación, porque sí va a ser muy interesante en la defensa posterior que hagamos, cómo llenamos el ST7, ¿no? Y comentar, en semáforo naranja no hay cartilla abierta para el ingreso de todos los trabajadores vulnerables, solo de los vulnerables controlados. Nosotros optamos por solicitar evidencia por parte de IMSS que nos indique que el diabético hipertenso está controlado. Es muy discutible, Vianey. La verdad es que, como les comentaba, en el propio acuerdo nos dice vulnerables, no hace mención de vulnerables controlados o no controlados, ¿no? Porque, pues, sería complicado determinar ese hecho, ¿no? Pero de que pueden volver sin duda, ¿no? El acuerdo así lo manifiesta y que existan criterios diversos posteriores, pues no fueron publicados en el diario oficial, lo cual le resta cierta validez legal, ¿no? Pero ustedes pueden actuar como lo vean. Es muy correcto lo que hacen, ¿no? De pedirle que el Seguro Social pues haga una manifestación de cuáles son las enfermedades crónicas que tiene para que tú tengas un soporte, ¿no? Adriana González, la capacitación que brinda el IMSS a través de la plataforma y que es un requisito para la Secretaría del Trabajo, ¿es para todos los trabajadores o solo personal administrativo? Porque es complicado que el personal operativo ingrese a la plataforma. Solo para administrativo, Diana. En cuestiones agrícolas, pues imagínate, sería muy complicado tener a toda tu plantilla laboral, ¿no? Viendo esa capacitación. Lo ideal es que el recursos humanos sí tenga ese curso. Incluso te dan como un tipo de diploma, ¿no? Yo me metí a varios cursos y te otorgan un diploma en PDF. Ese es el que muestras a la propia autoridad en caso de una revisión, ¿no? Oscar Guzmán, para la parte del IMSS a nosotros ya nos llegó un crédito por diferencias por estar en decreto. Pues había que ver, Oscar, cuáles son las diferencias, ¿no? Me imagino que pagaste pues por abajo del decreto o ahí sí desconozco, ocuparía más información para ver por qué te llegó ese crédito fiscal, ¿no? Gustavo, tenemos, mismo Oscar levantó la mano para hacer un comentario. Claro. Si gusta activar su micrófono, Oscar, ya lo puede hacer. Claro, mejor. Buenos días. Buenos días. Sí, ya estuvimos checando lo del IMSS y sí fue por lo del decreto, se pagó menos a lo que nos determinaba el seguro, a lo que nosotros determinamos. Nos dio una diferencia, pero fue que nosotros sacamos el decreto. Ajá. Desde cobranza, que cada mes estuviéramos atentos porque se corta, Oscar.
Está cortando ahí la explicación. ¿Me escuchan? Ahí está, mejor. Ahí te escucho, sí. Ok, desde que nos adherimos al decreto, nos comentaron que en el momento que empezáramos a pagar en menor cantidad por el tema del decreto, cada mes nos iba a estar llegando este crédito por las diferencias, y que teníamos que ir cada vez que nos llegara dicho crédito a las instalaciones, a la subdelegación que nos corresponde, a presentar la información de que estamos adheridos al decreto con los cálculos para que nos quitaran dicho crédito. Claro, es Oscar, ¿verdad? Ah, sí, claro, Oscar. Mira, te comento cuál es la historia de eso. Aquí en Sinaloa pasó de la misma manera. El decreto te dice, tú dalo de alta con el salario real del trabajador. Vamos a ponerle 200 pesos, Oscar. Y el propio decreto te decía, sin embargo, tú me vas a pagar cuota obrero patronal por 150 pesos. Entonces el patrón pagaba con 150 pesos la cuota obrero patronal, y el IMSS mes tras mes le decía, oye, ¿y los otros 50 pesos por qué no me los pagaste de cuota obrero patronal? Entonces, mes tras mes se fincaban diferencias a los patrones, lo mismo que te pasó a ti. Entonces, tenía que ir el patrón del campo, el personal de él, a quitar estos propios créditos fiscales, decir, oye, estoy en lo que tú hiciste, estoy en el decreto, por eso el beneficio fiscal me permite pagar de esta manera, y no hubo ningún problema, pero mes tras mes era la misma historia. Entonces se llegó a algún acuerdo totalmente de caballeros, por así decirlo, en donde el Seguro Social dijo, bueno, se va a pagar pues con el salario, con el factor del decreto, con lo que marca, así los das de alta, así me pagas cuota obrero patronal, y se acaba el problema, ¿no? La realidad es que el Seguro Social te debería otorgar una exención fiscal de manera mensual por la diferencia, ¿no? Los 50 pesos del salario real de 200 y el salario que marca el decreto 150, por decir un monto, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, administrativamente están superados y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, con el decreto sí marca, cambia pues la redacción a crédito fiscal, que probablemente va a ser lo que te está pasando a ti, donde te fincan el crédito fiscal y mes a mes vamos a tener que estar aclarando ese crédito, ¿no? Que es lo que va a ser una carga administrativa fuerte. Esperemos que seas un caso aislado y pues no sea para todo el gremio a nivel nacional. Ok, y otra pregunta. A nosotros nos pasó con una colaboradora, salió positiva en COVID ahora en diciembre, pero por los síntomas que tuvo no pudo presentarse en el seguro. No le quisieron hacer la prueba en el seguro cuando inició. Fueron un poquito más fuertes después, se hizo la prueba, salió positiva, pero ya no pudo ir al IMSS a sacar la incapacidad. Se trató de hacer por el lado de forma virtual, y la página no la dejaba sacar la incapacidad. Ahora que se recuperó, tratamos de ir al seguro otra vez a tratar de sacar la incapacidad, pero ya no se la quisieron otorgar, porque ya se había vencido, digamos, del plazo. Claro. Aunque todavía no vencía, todavía estaba dentro de los, llamémosle, 14 días que manejan, como comentabas, aunque dices que en ocasiones son 10. Pero ya no se la quisieron otorgar, entonces no sabemos si podemos hacer alguna cosa, alguna aclaración para que nos puedan hacer válida como la incapacidad de nuestra trabajadora. Claro, en ese tema puede meter un recurso de queja, Oscar, ¿no? El recurso de queja es muy atendido por parte muy poco usado y muy atendido por parte del Seguro Social, porque no les gusta que tengan quejas, porque se van acumulando y creo que ahí les afecta a ellos, ¿no? Administrativamente desconozco cómo les afecta, pero sí tratan de resolverlo a la brevedad, el recurso de queja. Incluso cuando lo manifiesta verbalmente que lo va a presentar, bueno, pues ya cambia la propia actitud del instituto, ¿no? Sí es cierto, sí se manejó el tema de las incapacidades virtuales, ¿no? La verdad es que a veces funcionaba la página, a veces no, o sea, sí dejó mucho, sí dejó mucho por la libre, ¿no? La otra opción, pues, era que el trabajador estaba muy mal, ¿no? Y no podía asistir al propio Seguro Social, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esos casos, no? Sí nos trajo bastantes consecuencias, ¿no? Pero el Seguro Social, al tener un positivo otorgado por una institución privada, pues te debe otorgar la propia incapacidad de ese momento. Y lo puede llevar a cabo un familiar del propio trabajador, ¿no? Si el trabajador no se puede trasladar por cuestiones de salud. Y ya si se complica,
pues ingresarlo a la brevedad al propio Seguro Social, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Sí, es que nosotros lo estuvimos checando y sí hicieron también, se habló ahí por parte del seguro para ver si podía asistir otra persona a sacar la incapacidad, pero le comentaron que no, que tenía que ser de forma presencial. Entonces, de hecho, en su familia pues, tuvo la mala suerte de que salieron positivos como 6 personas. Y 2 de ellos los obligaron a ir de que estaban en un poquito mejor de condiciones, fueron a ir al seguro a sacar la incapacidad directamente, ya que no los dejaron que fuera alguien más. Igual ella ya que se sintió un poquito mejor, que ahora sí ya pudo asistir presencialmente, pues ya no se la quisieron dar. No sé, el recurso que me comentas de la queja, ¿cómo se tendría que presentar o a dónde habría que ir para hacerlo? Te mando el formato si gustas, Oscar. Sí, porque sí es complicado explicarte ahorita pues en la plática todo lo que implica el recurso de queja, pero básicamente expresa la situación médica, como la abstención de asistencia médica que tuvo el propio Seguro Social o la falta que tuvo el Seguro Social y lo presentas, ¿no? Y eso lo resuelve el propio Consejo Consultivo, ¿no? Entonces, sí tienes esa opción legal pues, de meter el recurso de queja y sí lo resuelven, ¿no? Sí resuelve el recurso. Sin embargo, te digo, cada delegación es un universo de respuestas, ¿no? Entonces, sí tendríamos que ver, en este caso, si la persona está muy mal y está exigiendo que vaya presencialmente, pues tampoco, nadie está obligado al imposible, ¿no? Eso es una máxima legal, ¿no? Entonces, si puede ir un familiar, incluso con una carta poder para tramitar las propias incapacidades, una carta poder simple, pues debería el seguro de tomarla en cuenta, ¿no? Si no, pues está el recurso de queja, ¿no? Como te lo comento. Gracias, Gustavo. Tenemos otro comentario de Jesús Barbosa. Ya puede hablar. Hola, buenas tardes, Gustavo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Una pregunta acerca de la norma 35. ¿Tiene algo que ver con COVID? ¿Alguna persona que esté bajo estrés, cómo se puede considerar o qué relación podría tener con la norma 35? Pudieras cuadrarla porque son eventos psicológicos, traumáticos, así maneja la propia norma, ¿no? Estoy totalmente convencido que sí es estresante estar en un ambiente donde pues probablemente te contagies de COVID, ¿no? A como va avanzando esto, pues empiezan a salir compañeros de trabajo que dieron positivo, pues evidentemente es un ambiente pues estresante, ¿no? Eso sí lo concedo, ¿no? Habría que ver en específico la propia norma para cuadrar a lo que tú manifiestas, ¿no? De entrada te digo sí, porque finalmente es un acto que genera estrés en los trabajadores, el estar trabajando donde se sabe que hay una declaración de emergencia sanitaria y que es muy probable que me contagie por estar laborando, ¿no? De entrada sí. Ok, muchas gracias. Sí, nada. Gustavo, tenemos 17 minutos encima de la hora. Si gustas aventarnos un speedrun en las preguntas y respuestas, si gustas dejar, excelente. lo dejamos a tu criterio, ¿no? Por tus tiempos. Aquí dice David Tobar, aquí le vamos contestando, dice, las pruebas para detectar COVID, ¿quién las debe costear? ¿Es obligación del patrón o del trabajador costearla? No hay una obligación directa, David, para que el patrón las costee, sin embargo, en la práctica así lo haces, ¿no? En el tema de las incapacidades, un trabajador salió positivo y no pudo ir al IMSS. Se trató de sacar la incapacidad de internet, pero no se le otorgó. Ahora que ya puede ir de forma presencial, ya no se le otorgaron, ¿se puede hacer algo? Bueno, lo que comentábamos, Oscar, el recurso de queja, ¿no? Me manda esta presentación, por favor, a mi correo. Claro, cuenta con ello. Gerardo León. Hola, buenos días. Con el personal de campo jornaleros agrícolas, si tiene síntomas de resfriado o temperatura, se regresan. Y en Seguro Social se manda al filtro, sale como sospechoso y en el Seguro Social hay lista de espera para pruebas. ¿Quién paga al trabajador esa semana o días si el seguro no entra en incapacidad? Si el seguro no entra en incapacidad, las paga el patrón. Eso es muy claro y una vuelta atrás, ¿no? Dentro del paquete de documentos que manden, podrían incluir un ejemplo más específico de los montos a aplicar con el decreto de beneficios a patrones del campo. Claro, podemos hacer un escrito donde se haga en específico el monto, explicado pues que este es el salario real del trabajador, este va a ser lo que vas a pagar de acuerdo al propio decreto. Claro, lo hacemos con todo gusto. Liliana Reséndiz, buen día. ¿Embarazadas pueden laborar en cualquier semáforo? ¿Grupos vulnerables pueden laborar si estamos en semáforo rojo, pero en escenario C?
Al ser semáforo rojo, no, Liliana, no puede trabajar ninguna persona vulnerable, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Isabel Nava, ¿las embarazadas pueden volver en semáforo naranja? Sí, como les comentaba, sí pueden volver, evidentemente, pues teniendo las precauciones que marca el propio acuerdo, ¿no? En los casos positivos de COVID en mi empresa y no fueron al IMSS, y como acuerdo se dará un pago considerable, como comentaste, con días pagados y otros como falta. ¿Cuántas faltas puedo poner a la semana? Y podría aparecer como asistencia en nómina. No entiendo bien la pregunta, Almayadira, en los casos positivos. Pero bueno, si da positivo de COVID en tu empresa, pues evidentemente ya con una prueba positiva, o al menos aquí en Sinaloa, el criterio de la delegación ha sido ese. O sea, cuando hay un positivo otorgado por una empresa privada, inmediatamente el Seguro Social te da las incapacidades pertinentes, ¿no? Por 14, por 20 días, de acuerdo a como lo vea el médico tratante, ¿no? Si no es así, si no tienes incapacidades, pues si tú no tienes la incapacidad médica del Seguro Social, que es la única manera para evitar que tú pagues el salario de las incapacidades, pues lo vas a tener que pagar tú, ¿no? Sin duda. Melissa Peña, buen día. Si ya tengo mi protocolo ante COVID-19, pero soy empresa de primera necesidad, ¿debo darla de alta ante el IMSS? Sí, claro. Sí. Lo tienes que dar, todo lo tenemos que dar de alta ante el propio Seguro Social. La página es nuevanormalidad.gov.mx, ¿no? Ahí para que lo des de alta. Es muy sencillo, la verdad. Es nomás anexar el protocolo que tú hiciste. No creas que lo revisan, no creas que se meten a fondo. Simplemente te dan, lo muy importante, un PDF donde dice que ya fue aprobado tu solicitud, y con eso te proteges tú ante una auditoría, ¿no? Buenas tardes. Si cuenta con un salario de 149 pesos actualmente para trabajadores del campo y empaque, ¿estoy obligado a subir el salario a 161? Por supuesto, Norma, estás obligada a subirlo a 161. Espectadora y anónimo. De igual forma, su delegación Torreón me ha estado enviando créditos por el uso del decreto, mayo a septiembre, aún sin resolución. Sí, ahí como lo estamos viendo, allá están manejando créditos fiscales. Te digo, aquí en Sinaloa se manejó en algún momento, pero bueno, dejaron de hacerlo por la incapacidad administrativa que ellos mismos tenían, ¿no? Pero sí puede actuar así el Seguro Social, y el nuevo decreto pues ya marca la tendencia que va para allá, ¿no? Estar fincando créditos fiscales de manera mensual, y uno como patrón pues tiene que defenderse, ¿no? Defenderse en el sentido de aportar las pruebas, decir, sí estoy en el decreto, tan es así, mira que aquí está la aprobación que tú me diste, donde me das la posibilidad de pagar de esta manera, y con eso estar tumbando los propios créditos fiscales. La verdad es que sí hay que darle seguimiento a los créditos fiscales, porque verbalmente te pueden decir ellos, bueno, aquí lo vamos a dejar sin efectos, pero sí es muy importante que lleven el crédito fiscal en físico, tengan el sello donde se aclaró ese propio crédito fiscal, y incluso solicitar un estado de cuenta de manera posterior, o estarlo solicitando, para que esos créditos fiscales no aparezcan activos, porque si aparecen activos, de pronto les van a embargar la cuenta bancaria, y ahí nos vamos a meter en un problema, ¿no? Espectador anónimo, criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. No entiendo la pregunta. Criterios para la situación de vulnerabilidad que pueden desarrollar. No es pregunta, no. Creo que aquí debajo puso un enlace a una página donde vienen los criterios, un PDF. Ajá, sí. Igual se los compartimos en el correo todos. Ok, claro. Okay. Las quito aquí rapidito. Okay. Vamos a la de Tania Rocha, que sería la que sí. Sí, me interesa también la presentación a mi correo, por favor. Claro, Tania, si nos facilitas tu correo, con todo gusto te lo... A todos los que están aquí se les va a mandar. Claro. Diana Moreno, ¿el Seguro Social puede incapacitar al personal vulnerable? Bueno, claro, puede incapacitar pues, a cualquier persona, ¿no? No hay ninguna distinción. Sin embargo, el personal vulnerable, y si es personal vulnerable y está en semáforo rojo, pues debe estar en su casa, no debe estar laborando, ¿no? En ese sentido. Pero si una persona vulnerable pues, contrae el COVID, pues claro, puede dar una incapacidad sin duda, ¿no? Yo ya me registré ante el IMSS. ¿Es necesario el distintivo PASE? Me imagino que eres de Sinaloa. No es necesario el distintivo PASE, pero es bueno tenerlo, es bueno contar con él, porque es la anuencia de la propia Secretaría de Salud y Secretaría de Economía del Estado, ¿no? Entonces, es bueno tenerla, le da mucho beneficio y mucha seguridad pues, a tus clientes, ¿no? Que lo tengas, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador tiene COVID, pero no va al IMSS? No me avisa y por falta se da de baja. ¿Hay alguna responsabilidad para el patrón si este trabajador después de 6 días va al IMSS y está dado de baja? Pues no, si él no avisa. Digo, en tema laboral, meternos en tema laboral, la verdad que es complicado, porque las propias juntas de conciliación pues siempre van a apoyar al propio trabajador, ¿no? La propia ley pues
está muy cargada para ese tema, ¿no? Pero vamos a ver bien la pregunta. Si el trabajador tiene COVID, pero no va al IMSS, no me avisa y por falta se da de baja en una responsabilidad, pues bueno, hay que levantar sus actas administrativas. Lo que marca la ley es que tienes que levantar las actas administrativas a la cuarta acta administrativa de manera consecutiva. Más de 3 faltas en un mes, pues tú ya lo pudieras dar de baja de manera justificada, ¿no? Entonces, pudiéramos jugar con eso. Lo ideal, y como laboralista te lo digo, pues es ver qué pasa con el trabajador. Si efectivamente está en casa por una enfermedad, pues hay que documentarlo, ¿no? Si hay que ir. ¿Por qué? Porque finalmente luego te puede llegar una demanda laboral por despido injustificado y va a ser muy complicado para ti defenderte, ¿no? En ese sentido, ¿no? A donde nos envían el acceso al webinar, nos enviarán la presentación o de proporcionar parte del correo. No, te lo van a enviar. Quiero creer que así va a ser, ¿no? Te lo van a enviar. Los correos que tenemos registrados, ahí se van todos, ahí mismo. Francisca Martínez dice, comentar que hasta donde he tenido experiencia, el director o jefe de médicos sí tiene la facultad de hacer incapacidades retroactivas hasta de un mes hacia atrás. No, claro, Francisca, claro que tiene la facultad de hacer incapacidades retroactivas. El problema aquí es que no se las quieren dar, pues, ¿no? El tema es que vamos a tener que forzar ese acto mediante un recurso de queja, ¿no? Que era lo que me explicaba la propia agrícola, ¿no? A ver, no sé si hay más. Con esas preguntas, también por efectos de tiempo, ¿no? Porque tenemos un par acá en el chat, pero Okay. Estas las dejamos. Sí, bastantes, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Okay. Las que quedaron ahí en el tintero, te las vamos a pasar, Gustavo, para que nos hagas el favor de contestarles directamente a quienes están haciendo las preguntas, incluso aquellos que no hayan alcanzado a hacerlas, mándenos las preguntas a nosotros, ya sea a Santiago, a Estefanía o directamente a Gustavo, ¿no? Y claro. Con mucho gusto se las contestaremos, ¿no? Y bueno, como siempre, Gustavo, muchísimas gracias. Es un tema que despierta muchas preguntas, muy importante. Te vamos a estar, como siempre, ahí programando para otro webinar. Claro. Un tiempecito más. Y antes de cerrar esto, yo quisiera recordarles e informarles a quienes no están enterados del simposium sobre responsabilidad social que vamos por segundo año consecutivo. Esperemos podernos ver en marzo, 11 y 12 de marzo, en Guadalajara. Vamos a repetir Guadalajara, vamos a repetir el Hotel Fiesta Americana. La diferencia es que ahora va a ser cupo limitado, ¿no? Tengo entendido que 60 personas es el cupo máximo que estaremos teniendo por ahí. Esperemos que sí podamos vernos presencialmente. Ojalá y para marzo la intensidad de la pandemia vaya en declive y podamos sí estar por ahí cuando menos 60 de nosotros, ¿no? Y va a ser de manera paralela el presencial, pero también virtual, ¿no? Entonces, quienes no alcancen a estar dentro del grupo de los 60 tendrán la oportunidad de seguir el simposio de manera virtual, ¿no? A Gustavo ya le extendimos contrato ahí para que dirija ahí uno de los talleres, ¿no? Ya pueden ver y consultar el programa del simposio, ya lo dimos a conocer, ya está en las redes, y poco a poco vamos a ir ya terminando de conformarlo de manera que esté completo a la mayor brevedad, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo. La verdad es que es un gusto y un placer saludarnos, aunque sea por este medio. Que haya mucho éxito este año, pero sobre todo mucha salud, ¿no? Un abrazo en sus casas, a sus familias, y como siempre seguimos en contacto
y a las órdenes de ustedes. Gracias de nuevo, Gustavo, y gracias a todos por participar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien. Quedo al pendiente de las preguntas, me las pueden mandar por correo o a Estefanía, como ustedes gusten, y con todo gusto le damos trámite, ¿no? Un abrazo a todos.